Saludos, gracias al comité organizador por haberme invitado a dar esta conferencia. Compartiré con ustedes en los próximos 20 minutos el tema relacionado con el riesgo cardiovascular residual. Este riesgo es el que queda una vez que hayamos alcanzado las metas, más allá del LDL, más allá del control glicémico y más allá del control de hipertensión. Siempre queda un riesgo residual. Sobre eso se trata. Cuando analizamos este riesgo en pacientes que son dislipidémicos y que están bien controlados con estatina, y si lo analizamos en dos grupos, siendo los dos grupos los que son diabéticos y los no diabéticos, ustedes pueden observar en este metaanálisis que en el grupo de personas no diabéticas, el control con estatina produce una reducción de riesgo muy importante si lo comparamos con el grupo que no recibió estatina. Sin embargo, cuando lo analizamos en el grupo de diabéticos, vean acá que a pesar del uso de dosis altas de estatina, el riesgo residual se mantiene casi igual que el grupo control o que no recibió la estatina. Esto también sucede cuando alcanzamos las metas de hipertensión. Fíjense que en este estudio bastante interesante, un poquito controversial, se llamó el estudio PRIME, fue publicado hace unos 6 años. Fíjense que en el grupo de personas que tienen la tensión arterial controlada, me refiero de sistólica alrededor de 120, tanto en los que recibieron o no recibieron tratamiento antihipertensivo, existió un riesgo residual en términos de mortalidad, en términos de infarto, en términos de ACV y en términos de hospitalización. A pesar de haberse controlado de forma perfecta los niveles de presión arterial. Esto quiere decir que este riesgo residual es un hecho que sucede en todos los estudios que evaluaron el control lipídico, el control glicémico y el control de presión arterial. Quiere decir que existe un riesgo residual que actualmente se calcula en un 30%. ¿A qué se debe? Las investigaciones han concluido que este riesgo residual baja más allá de los controles y tiene que ver unos con el incremento de los triglicéridos, otros con la disminución del HDL funcional, la presencia de inflamación, la presencia de oxidación y de inestabilidad en la membrana celular. Algo nuevo que ha aparecido recientemente, que es la aparición de los cristales de colesterol dentro de la membrana celular, la disfunción endotelial y la oxidación de las lipoproteínas aterogenéticas. En la actualidad, se está estudiando mucho el problema relacionado con la hipertrigliceridemia. Existen dos estudios grandes que evaluaron este hecho, como fue el estudio REDUCE-IT, que evaluó en aquellos pacientes bien controlados con sus niveles de LDL, utilizando un ácido graso, el EPA, el eicosapentaenoico, versus placebo, en aquellos pacientes que tenían un triglicérido por encima de 150 y por debajo de 500, y un LDL bien controlado entre 40 y menos de 100 miligramos por decilitro. Este es el estudio REDUCE-IT, que ya lo vamos a comentar. Luego tenemos el estudio STRENGTH. Utilizó una mezcla de dos ácidos grasos de cadena larga, que son el decosa-hexosanoico y el eicos-pentacenoico. Estos dos, combinados en una sola presentación, fueron estudiados, comparados con placebo, en aquellos pacientes con triglicéridos por encima de 180 y menor de 500, HDL colesterol por debajo de 42, en hombres y 47 en mujeres, y un LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y actualmente está en curso otro estudio que se llama el estudio PROMINENT, en Japón, que está comparando un fibrato que se llama el permafibrato versus placebo, también en aquellos pacientes con hipertrigliceridemia,
pero con niveles normales niveles normales de LDL y con niveles bajos de HDL. Este estudio todavía está en ongoing. Para llegar a este conocimiento, se utilizó el estudio YELIS, publicado en el año 2017, donde se comparó la población general, se comparó una cohorte primaria de prevención y una cohorte de prevención secundaria. En dos grupos, un grupo que utilizó el EPA, el eicosapentaenoico versus control, este grupo de prevención primaria igualmente, y el de prevención secundaria igualmente. Fíjense que en los tres, la utilización de este ácido graso de cadena larga aislado, que es el EPA, que actualmente existe en el mercado, logró demostrar reducción de riesgo en estos tres grupos de población. Comencemos entonces con el estudio REDUCE-IT, que fue introducido y orientado y guiado por el doctor Deepak Bhatt, uno de los principales investigadores en lípidos, presentado en el Congreso del American College of Cardiology en diciembre del año 2020. Y se consiguieron estos resultados. Tanto los puntos primarios, que fueron un punto primario compuesto de muerte cardiovascular, infarto, stroke, necesidad de revascularización coronaria y la presencia o no de angina inestable, en un grupo de personas que recibieron el EPA, el icosapen aislado, así se llama el nuevo producto, que es un EPA aislado, icosapen, se encontró una reducción comparado con el grupo que no lo recibió del 23% versus el 28% en el punto final primario. Y en el punto final secundario, que tiene que ver con la muerte cardiovascular, el infarto y el stroke, se encontró la misma diferencia. Quiere decir que la adición de este ácido graso de cadena larga, que es un compuesto aislado, purificado, conocido con el nombre de icosapen, logró estos resultados. Estos resultados también en este estudio fueron independientes de los niveles basales de triglicéridos, fueron independientes de los niveles basales de HDL, independientes en cuanto a la utilización de estatinas, independiente también en relación a los niveles de LDL. Fíjense que prácticamente no hubo diferencia en estas variables. Y cuando se analizó los niveles en sangre del EPA, que es un producto, nuevamente les digo, aislado, purificado, que se llama el icosapen, se encontraron que estos valores del punto finales primarios y secundarios de muerte y de mortalidad total se relacionaban directamente con los niveles de este ácido graso en sangre. Luego vamos a analizar este otro estudio, que si se quiere es la contraparte del estudio el estudio STRENGTH. Este estudio STRENGTH, su basal o su justificación era evaluar en pacientes que estaban siendo tratados con estatinas y que tenían alto riesgo cardiovascular y que tenían niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de colesterol de HDL, evaluando un preparado compuesto de dos ácidos grasos que contenían el eicosapentaenoico, EPA, y el docosahexaenoico, DHA, si tenía algún efecto benéfico para los puntos finales cardiovasculares. Los resultados de este estudio STRENGTH, fíjense, prácticamente comparando placebo con el grupo activo, no hubo ninguna diferencia ni en el punto primario ni en los puntos finales secundarios. Prácticamente no hubo ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué en el primero sí y en el segundo no? La respuesta de los investigadores analizaron muchas cosas comparando los dos estudios, el REDUCE-IT y el STRENGTH. En relación a ellos, pues el grupo de mujeres fue más alto en el STRENGTH. Los pacientes del estudio REDUCE-IT
tenían riesgo cardiovascular más severo. La hipertensión arterial no fue evaluada en el REDUCE-IT y los pacientes del estren eran una mayor cantidad de diabéticos. La otra diferencia fue que en el REDUCE-IT el placebo era aceite mineral y en el estren el placebo era aceite de maíz. Y los niveles de EPA en sangre y de proteínas C reactivas evaluados fueron mucho más altos en los pacientes que tenían o que pertenecían al grupo de REDUCE-IT. La explicación que dan los autores es que existe una diferencia entre estos dos ácidos grasos, el EPA y el DHA. Y el resumen de esta diferencia es el siguiente. El EPA tiene la siguiente característica: preserva la estructura de la membrana, mejora la distribución del colesterol dentro de la membrana, inhibe la formación de cristales de colesterol, tiene unos efectos antiinflamatorios bastante potentes y al mismo tiempo tiene efectos vasodilatadores. En relación al DHA, él tiene un menor efecto antioxidante, él aumenta la fluidez de la membrana, por lo tanto pueden penetrar con más facilidad los ácidos grasos, promueve cambios lipídicos y prácticamente el DHA se concentra más en el ojo y en el cerebro y menos en los vasos y menos en el corazón. Esa es la diferencia entre ambos ácidos grasos y pudiese explicar la gran diferencia que hubo en los resultados finales entre ambos estudios. Repito, el primer estudio, el REDUCE-IT, solamente utilizó el EPA y el segundo estudio utilizó una mezcla combinada de EPA con DHA en una proporción de 60% para el primero y 40% para el segundo. Estos resultados han traído como consecuencia que ha existido algunos cambios en las guías de tratamiento, tanto en las guías de tratamiento para las dislipidemias como en las guías de tratamiento para el control de la diabetes. Fíjense bien que existe una indicación 2A en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular con niveles altos de triglicéridos que estén tomando altas dosis de estatina con buen control de su LDL, pero con incremento del triglicérido de forma residual. En estos casos se recomienda la utilización del icosapent a la dosis de 4 gramos al día, 2 gramos 2 veces al día, para la reducción de riesgo cardiovascular. Lo mismo lo hace la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, dice que en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, en control con estatinas a dosis altas, y que cursen con triglicéridos elevados. Fíjense que los triglicéridos elevados para el diabético son 135 a 499, reduce el riesgo cardiovascular y un nivel de recomendación A. Y dicen que solamente esto es válido para la utilización de un omega 3 que solamente contenga EPA. No es válido para las otras presentaciones de omega 3. Entonces, esto ha traído mucho revuelo y la primera asociación que adaptó estos estudios fue la Asociación Canadiense de Cardiología. En sus guidelines del año 2021, en cuanto al tratamiento de los lípidos en pacientes con riesgo cardiovascular elevado, lo dividió en aquellos grupos que tengan niveles muy elevados de triglicéridos y niveles normales de triglicéridos. En los casos de triglicéridos normal, recomiendan la utilización de una mezcla de ezetimibe más la estatina y de acuerdo a la respuesta utilizar un inhibidor del PCSK9 en caso de que no haya respuesta. Y en aquellos pacientes con niveles de LDL más altos, por encima de 198, recomiendan entrar con dosis altas de estatina más un inhibidor del PCSK9 solo o combinado con ezetimibe si no había respuesta terapéutica. Y en aquellos casos con niveles muy altos de triglicéridos, además de lo anteriormente comentado, utilizar el icosapent a una dosis de 2000 miligramos 2 veces al día
para reducir los niveles de triglicéridos. Entonces, tenemos que el riesgo residual existe, y si lo relacionamos con los fenotipos que nosotros nos encontramos a diario, sobre todo aquellos pacientes que son hipertensos, y esto lo van a ver ustedes en su práctica diaria, el fenotipo. Fíjense bien, tenemos este primer fenotipo, que es aquel paciente que es isquémico, de una forma silente, que tenga marcadores elevados tanto de NT-proBNP o de troponina I. Se recomienda la utilización de esta mezcla, betabloqueantes, aspirina y estatina, utilizar la revascularización por vía percutánea, como es la angioplastia, y en caso que el paciente no responda, usar la cirugía de revascularización miocárdica. En los pacientes con difusión sistólica, fracción de eyección reducida, con marcadores elevados, utilizar la mezcla de betabloqueante más un IECA o un ARA2, más los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, y utilizar además un bloqueante de aldosterona. En los pacientes que tengan hipertrofia ventricular izquierda, se recomienda la mezcla de alopurinol, un bloqueante de la aldosterona, combinado con un IECA o con un ARA2. En aquellos pacientes con difusión diastólica, combinar el bloqueante de aldosterona más el uso de un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Y en los pacientes con crecimiento de la aurícula izquierda, y esto es un fenotipo nuevo que estamos nosotros los cardiólogos insistiendo, aquellos pacientes con la aurícula izquierda incrementada tienen mayor riesgo, se recomienda utilizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con cualquiera de los medicamentos que ustedes pueden utilizar, más la anticoagulación para prevenir la formación de trombos dentro de la aurícula izquierda. Ahí está la investigación y las guías actuales. En conclusión, entonces, podemos decir que existe un riesgo residual más allá del control del LDL, más allá del control de la hipertensión y de la glicemia. Y los responsables de este problema son los triglicéridos y las proteínas que los transportan. También se relaciona con él la disminución de la HDL, la difusión endotelial, la presencia de cristales de colesterol en la membrana celular, la inestabilidad de la membrana celular y la oxidación de las lipoproteínas. Además, nos preguntamos, ¿esto es un proceso irreversible? Creemos que sí. Existen algunas opciones, como los nuevos fármacos, como son los nuevos fibratos, estamos esperando el resultado del estudio que comentamos al comienzo, y la utilización de los derivados del omega 3, la utilización de un concentrado purificado de EPA, y la utilización de los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2. Además de eso, debemos pensar el cambio, el paradigma, sobre todo en el paciente diabético, de irnos del glucocentrismo hacia el cardiocentrismo, utilizar las nuevas estrategias antihipertensivas, y lógicamente el cambio del estilo de vida definitivamente no puede faltar. Para ustedes, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ahí tienen mis coordenadas de contacto. O si no, en el momento de la discusión, podemos abordar lo que ustedes tengan a gusto preguntar. Gracias nuevamente.